yo quería empezar precisamente hablando del tema de la Guerra Fría, ¿no? ¿Y por qué quiero empezar hablando de esto? Bueno, yo quiero empezar hablando de esto porque, aunque es un tema muy complejo o un tema muy de los políticos y de los historiadores y de los sociólogos, resulta que todo lo que nosotros somos hoy en términos sociales se lo debemos a ese acontecimiento, que para mí es uno de los principales acontecimientos del siglo XX. De hecho, todas las guerras mundiales, si se le pueden llamar mundiales, a todas las guerras que se definen como tal, se produjeron en el siglo pasado. La primera, la segunda y la tercera, la Gran Guerra Mundial, la Guerra Fría, que para mí, con muchísima humildad lo digo, no lo he visto en ninguna otra parte, pero es uno de los hallazgos de liderazgo responsable. Para mí, la única guerra realmente mundial es la Guerra Fría. Porque en la Segunda Guerra Mundial participaron unos 20 o 22 países. En la Primera Guerra Mundial participaron bloques de países como los imperios alemano, austrohúngaro y lo que se llamaba como la Triple Entente de Alemania, de Francia, Rusia e Inglaterra, que eran grupos de países que se aliaban para enfrentar los imperios, porque en la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo, es que se empiezan a desmoronar los imperios que fueron tan influyentes y determinantes en la Edad Media. Entonces primero había un poder omnímodo absoluto, que era mezcla de la religión, el poder militar y de los terratenientes con la designación divina. Luego de ese poder expresado en la religión, en la economía y en las armas, entonces pasamos a otra modalidad de poder que fueron los grandes imperios. Entonces, después de los grandes imperios, que el mayor símbolo es el Imperio Romano y el último es el Imperio Otomano o el Imperio Germano Austrohúngaro, entonces venimos a los bloques, a los aliados, a las ententes, que eran aliados que se agrupaban países que no estaban bajo una égida imperial y se unían para pelear contra los imperios, como fue en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ya no había imperios, había bloques de países que se aliaban, y todavía hoy prevalece el concepto de países aliados, como en el caso de la invasión en Siria ahora. Estados Unidos se alió con Francia e Inglaterra en ese bombardeo, y así es que ocurre. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida que las instituciones van avanzando, la ONU se va fortaleciendo más y las decisiones se toman en una coyuntura más institucionalizada. Antes no había diplomacia, antes lo que había era un pueblo débil conquistaba a otro, un pueblo fuerte conquistaba a uno débil y ya, punto, y se lo cogía. Pero entonces luego la diplomacia fue sustituyendo esas formas de agresión por formas de solución de conflictos más modernas, y por eso es que nosotros tenemos que apostar a la ONU, porque como nosotros somos un país débil, nos conviene que el árbitro sea fuerte. Si fuéramos un país fuerte, nos conviene que el arbitraje sea débil, pero como somos un país pequeño en territorio y en recursos y en desarrollo, entonces nos conviene que el arbitraje sea fuerte para que nosotros podamos tener garantizados ciertos derechos que todos los débiles necesitan para subsistir. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué yo me refiero al tema de la Guerra Fría? Bueno, porque la Guerra Fría, que fue el pleito bélico, la confrontación, el enfrentamiento que tuvieron quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, que yo digo que la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra mundial, fueron 20 y pico de países, aunque sí influían en el mundo entero. Por ejemplo, aquí llegaron judíos huyéndole a Hitler, llegaron italianos huyéndole a Mussolini, y entonces eso es un impacto directo, todavía están aquí esas familias. Eso es un impacto directo de cómo la Segunda Guerra Mundial influyó en República Dominicana, pero también participó Asia con Japón, y participó Italia, y participó Alemania, y todos los países más importantes del mundo, y Estados Unidos, que fue el último que se sumó. Participó España con Franco, participaron muchos países. Sin embargo, muchos se quedaron neutrales, pero no fue una conflagración
mundial porque no afectó a todos los países del mundo. Pero la Guerra Fría sí, porque en la Guerra Fría lo militar se mezcló con lo ideológico. ¿Y por qué lo ideológico tuvo tanto peso en la Guerra Fría? Bueno, tuvo tanto peso porque después de las bombas atómicas en Japón, entonces todo el mundo empezó a desarrollar armas atómicas, sobre todo Rusia y Estados Unidos, que eran los grandes ganadores de la guerra, y tenían miedo a enfrentarse por el arsenal atómico y la capacidad de destrucción. Y entonces se enfrentaban a través de las ideas, a través de las posiciones ideológicas, a través de la economía, a través de la cultura, a través de las artes, a través del deporte, y eso a través del entretenimiento, bueno, de la cultura. Y eso fue lo que hizo que esa guerra durara tanto tiempo, pero durante ese tiempo los recursos estaban a disposición de la guerra, no de la sociedad, para competir los rusos con los norteamericanos. ¿Y cómo yo puedo ilustrar esto para ustedes, para que lo entiendan de una manera muy simple, sin tener que leer tantos libros? Para que tengan una idea, todos los premios Nobel y las principales patentes que se desarrollaron para la Guerra Fría hoy están aquí dentro del celular. Todos, sobre todo los 8 premios Nobel que ganó Laboratorios Bell, de Graham Bell, están aquí adentro, pero no fueron desarrollados para el celular, fueron desarrollados para pelear con los rusos y con los alemanes. Pero una vez que terminó la guerra, esa tecnología se quedó ociosa, y la principal de esa tecnología es la Internet, que no la desarrollaron los norteamericanos para que usted estuviera conectado, no, la desarrollaron para crear una red que enlazara a los laboratorios de investigación militar con las universidades norteamericanas del este, del centro y del oeste de Estados Unidos. Pero cuando ese Internet que se desarrolló en 1968, igual que el programa Sputnik en la Unión Soviética, en Estados Unidos se llamaba DARPA, y después eso se convierte en una red de Internet en el 68 y luego se convierte en Internet en el 1990, cuando Tim Berners-Lee, el inglés, crea los protocolos de comunicación entre máquinas. Eso no fue creado para nosotros, es un resultado de la guerra. Por eso es que yo digo que esa Guerra Fría tienen que darla en las escuelas como una materia para que podamos entender por qué y cómo debemos comportarnos frente a la sociedad. Porque la Guerra Fría cambió la política de género, la política medioambiental, la forma de organizarnos en familia. La política de género cambió la lucha contra la corrupción, la dimensionó, la llevó a otra escala mayor. Antes de que la Guerra Fría se terminara, el único que peleaba contra la corrupción aquí era Juan Bosch, que le hizo 2 álbumes al PRD. Pero ahora tenemos Marcha Verde. ¿Por qué? Porque hay un ambiente internacional propicio para luchar por la transparencia y contra la corrupción. Si volviéramos a una Guerra Fría de escala mundial, los intereses norteamericanos no estuvieran enfocados en la transparencia, porque Estados Unidos enfoca sus intereses en la transparencia para poder dominar la economía dominicana y ganar los contratos importantes que a ellos les interesan, como lo de la planta Punta Catalina, por ejemplo, que ellos querían que se hiciera un proyecto de gas natural. A eso vino Joe Biden aquí. Y el gobierno dominicano decidió que se hiciera carbón con Brasil y otras empresas los mismos norteamericanos están participando ahí también, y creo que el carbón se lo van a comprar a Colombia. Pero el tema es ese, es una relación de poder. Y nosotros nos conviene que siga un país en paz, porque así podemos avanzar en la transparencia, podemos avanzar en el medio ambiente, podemos avanzar en la igualdad de género de hombre y mujer, y podemos avanzar en educación y en ciencia. Todos esos valores se comportan positivamente cuando estamos en paz. Y tenemos 28 años en paz, desde 1990 al 2018. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de esa potencialidad. Nuestro país debió implementar gobierno electrónico en 1990. Nosotros los PLDistas llegamos en el 1996 y seguimos administrando procesos análogos, y por eso hoy tenemos este atraso institucional y esos escándalos como el de la ONSA y como el de Odebrecht.
Entonces, por eso es que es tan importante abordar este tema. ¿Por qué ahora todo el mundo está hablando de Guerra Fría? Por el comportamiento de Putin y de Trump, que son líderes del siglo pasado, de la primera mitad. Mentalmente hablando, yo ubico a Donald Trump en el contexto de Vanderbilt, de John D. Rockefeller, de Westinghouse. En ese contexto histórico es que yo ubico a Donald Trump en términos de pensamiento. Y es una persona que está fuera de época. Es un líder del principio del siglo XX, dirigiendo un país en la tercera década del siglo XXI y produce un choque de enfoque. Pero eso no significa que el mundo esté en eso es un capítulo. Igual que Vladimir Putin, que no respeta ningún proceso institucional. Eso es un país en términos institucionales subdesarrollado, Rusia. Entonces, no es verdad que nosotros estemos en un esquema de guerra fría global. Lo que pudiera darse es un capítulo de guerra fría entre ellos. Obviamente, la influencia de Estados Unidos y la influencia de Rusia pudiera ser que afecte a una gran parte de la humanidad.